tienen que preocuparse de si la pelota pica bien o pica mal. Ojo con esto. Cuando se viene Santa Cruz, pica para el primero, va Santa Cruz, tiró, tapó Aguilar. El arquero no podía parar, remata el arco, golazo. ¡Gol! Del 3 de febrero. Jugada sobre la punta de Santa Cruz. No pudo sacar la defensa de Guaraní. Resbaló Palau. Gracias, dijo Llamas. Potente disparo al ángulo. Bolero llegó Aguilar. Es el primero de la tarde, el primero en Dos Bocas. Señoras y señores, por César Llamas gana el 3-1-0. Cuando íbamos a decir, Héctor, otra jugada que se pierde el equipo del 3 de febrero porque había sido otra vez una llegada clara, de esta hablamos. Solo el arquero simplemente. Y para eso está el arquero, justamente para sacar. Pero después llega el rebote y este derechazo de Llamas. Qué golazo, qué buen jugador es Llamas. Qué bien juega el 3 de febrero. Otra vez está jugando mejor que su oponente, en este caso Guaraní. Muy buena llegada del 3, golazo de Llamas, 1-0. 1-0 está ganando el 3 de febrero. El gol lo hizo César Llamas. César Llamas, 28 años, 1,75 m. Acaba. Corner legendario. Va al centro, pelota arriba. Anthony Silva saca. El rebote para toca de primera para Ocampo, está sacando Mingo. Baja Sergio Mendoza. Mendoza cambia, largo, pelotazo a la punta. Se viene Guaraní. Jorge y el centro, pelota arriba, en golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Largo centro, aparece para peinar Juan Aguilar, lejos de las manos de Anthony Silva. Lo buscaba legendario por Juan Aguilar. Guaraní empata, Guaraní 1-3-1. Y ya es un muy buen partido, ya es un muy buen partido con dos equipos que van al frente, que atacan. Pedía Anthony Silva, fíjense ahí está levantando la mano, no había para nosotros posición adelantada. Llega al centro, esa peinada fue excelente. Ese cabezazo prácticamente de espaldas al arco. Le pega ese cabezazo que va al ángulo, 1-1, es un partido que se juega a 100 km/h, pero tratando bien a la pelota. Y la pelota para Ocampo, se viene Guaraní en busca del segundo, va Ocampo, Ocampo tocó, Aranda recibió, levantó la vista, con el centro, pelota arriba, el segundo palo, marca, va sacando de cabeza de fondo Román. Quita desde el fondo, Mato, el empate de Guaraní, obra de Juan Aguilar. El toque atrás, la pelota en poder de Fernández. Fernández juega, Mingo quiere, marca con todo Fernández, profundiza para el Conejo, esta vez gana, el Conejo para el segundo, el Conejo tiró. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. El Conejo Benítez tanto buscó, esta vez se le dio. Excelente definición del delantero. Ya merecía el gol por el Conejo Benítez. Guaraní 2, 3 de febrero 1. Es un señor delantero, qué bien define, qué bien juega en primer lugar, pero en esta ocasión qué bien define, porque no intenta pasársela por arriba al arquero, porque Anthony además hace lo correcto. Anthony salta tratando de que la pelota no le pase por arriba, sin embargo el Conejo simplemente la toca a un costado, no hay dedicatoria, no hay otra segunda camiseta, pero igual la plegaria, el rezo, la ofrenda mirando al cielo. Golazo del Conejo Benítez, un señor delantero, que bien está jugando, es un muy buen partido. Golazo del Conejo, gana Guaraní 2-1. ¡Guamingo!